¿Cómo se encuentran, queridos compañeros y señor director? Mi nombre es Gustavo Gómez Murillo, estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas de la UNED, y hoy vamos a hablar un poco de criminología. Pero antes, hablemos un poco de una noticia que acaba de surgir hace poco, que es que ya al fin se aprobó la extradición para el señor Celso Gamboa. Y esa es una gran noticia para todos nosotros los amantes de la criminología. Entonces, antes de comenzar, quería darles esa gran noticia. Ahora sí, compañeros, de primero que todo vamos a hablar sobre lo que es la criminología como tal. Esta resulta ser una ciencia interdisciplinaria que a través de la historia nos ha fascinado a nosotros como humanidad o civilización, de la cual surge la necesidad de poder estudiar y comprender la génesis del delito, del crimen, ¿verdad? Cómo se desarrolla, cuáles son todos estos factores fenomenológicos que coadyuvan a que éste se manifieste. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, esta más bien se ha encargado de ver el delito como normalizándolo, como algo normal. Y más bien su función ha cambiado en torno a lo que es utilizar los diferentes mecanismos de control social para regularlo y combatirlo, tal y como también se puede observar en la lectura de Aguilar Dagger, mejor dicho, sobre lo que es la criminología y el control social. Si no la han leído, es una lectura que se la recomiendo mucho para que la lean. Ok, en cuanto a lo que es los diferentes modelos teóricos que existen, en primera instancia tenemos lo que es la criminología clásica y neoclásica. Esta básicamente parte de lo que es del dogma del libre albedrío, ¿verdad? Esta niega lo que es todos estos factores etiológicos, biológicos, sino que esta conducta criminal simplemente surge por lo que es el libre albedrío. Después está la criminología positivista. Cada vez que escuchamos criminología positivista, no podemos dejar, o mejor dicho, no podemos evitar pensar en Lombroso, ¿verdad? Con su escuela positivista, quien de cierta manera, con su lectura de El delincuente nato, intentaba como brindar esa forma física figurativa al delincuente. Cuando me refiero a física, no lo confundamos con Bertillon, ¿verdad? Sino que más bien se atribuye el comportamiento criminal a ciertos factores biológicos, físicos, sociales, y que este causaría que la persona sea un delincuente, ¿verdad? Bien, ahora continuando con lo que es en el marco de la sociología criminal, con lo que es la teoría de la reacción social, tenemos lo que es parte, lo que se refiere a la teoría del etiquetamiento, ¿verdad? Esta, en contraposición con las que mencionamos anteriormente, que se basa más en un pensamiento etiológico, ¿verdad? Esta, más que todo, intenta buscar los factores y variables que llevan a que una persona cometa un delito. Se podría decir que crearía como una especie de procesos discriminatorios de la criminalización, donde no importa por qué se delinque, sino precisamente a las personas que son etiquetadas como delincuentes. Esto es realizado por las instancias de control social formal, y también tendríamos que meter un poco, o mejor dicho, bastante, lo que son también las informales, ¿verdad? Este modelo es muy conocido, como ya lo mencionamos, hoy en día. Ha sido utilizado para muchos trabajos de investigación sobre estos factores que llevan a que una persona se convierta en delincuente o que cometa un delito. Y como lo mencionamos anteriormente, también es utilizado, o mejor dicho, ha sido mal utilizado por los agentes de control social para discriminar a ciertos grupos demográficos que están como en condiciones menos favorables, para estigmatizarlos.
restarles importancia, hacerlos a un lado en múltiples ámbitos, como por ejemplo en el mejoramiento de sus condiciones, y esto podemos verlo bajo la premisa de lo que es el acceso ilegítimo o desigual a las oportunidades, como por ejemplo, no es lo mismo para una persona que habita en Pavas, como por el Higuerón, ¿verdad? A una persona que vive en Pavas, en Romoser, como por ejemplo cerca del Humboldt. Cuando esa persona, esas dos personas llevan un currículum a un lugar, de cierta forma va a existir esa estigmatización de el grupo que vive como por el Higuerón, que es Rincón Grande de Pavas, que al que vive por el Colegio Humboldt, ¿verdad? Donde su condición socioeconómica es superior en todos los ámbitos. Bien, en cuanto a que son las corrientes de la criminología moderna, esta busca explicar el delito de una manera más fluida, siendo que esta busca describir como tal el origen del comportamiento delictivo, insertando el proceso de evolución de los patrones conductuales en el curso de la vida de la persona. O sea, esta durante sus diferentes etapas y cómo éste interactúa con sus variables. Esta como tal no, o mejor dicho, rechazaría un poco lo que es la parte etiológica que mencionamos anteriormente, inclusive también a lo que es la escuela positivista. Esta, cabe resaltar, eso sí, que desplaza los factores que mencionamos anteriormente que podrían llevar a que una persona se convierta en delincuente, ¿verdad? Como lo mencionamos en el Labeling Approach. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es el modelo clásico de la opción racional. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, sin embargo, a diferencia de las teorías etiológicas de la criminalidad, del modelo científico positivista, el cual hace abstracción deliberada de los factores que puedan haber influido en la decisión delictiva, de lo cual una persona comete un delito. En este caso, utiliza como modelo, como guía, que la persona comete el delito de acuerdo al libre albedrío, pero más bien bajo un concepto diferente. ¿Y cuál es este? Concepto situacional y de oportunidad. Como por ejemplo, como cuando una persona es detenida en vía pública manejando, su carro no tiene el RITEVE o el derecho de circulación, entonces en su desesperación para que no le hagan un parte, decide ofrecerle dinero al oficial de tránsito independientemente si éste acceda o no, ¿verdad? Y entonces de este que mencionamos anteriormente también, de lo que es de esta teoría que hablamos, también viene lo que es la teoría de la opción racional como opción económica, en donde el análisis económico del delito ha contribuido sin dudar a consolidar una imagen de normalidad del infractor y de propio hecho criminal, ¿verdad? A lo que es que a racionalizar la respuesta legal al mismo, optimizando el empleo de los siempre escasos recursos del sistema y sobre todo a diseñar eficaces políticas criminales de prevención y control, ponderando siempre en los criterios de costes y beneficios. Continuando con el mismo guión, ¿verdad? Tenemos lo que son la teoría de la oportunidad, como mencionamos anteriormente, pero ahora ya vamos a explicarlo un poco más detallado, donde la teoría de las actividades rutinarias vincula la racionalidad de la opción delictiva al factor de la oportunidad y esta al contexto situacional del autor. Después, una teoría situacional más que acentúa la relevancia de los factores temporales y espaciales de una parte y además
el fracaso del control social formal e informal cuando se ocasiona el delito, ¿verdad? Entonces, como vimos anteriormente, este tipo de teoría, ¿en qué podemos aplicarlo? Muy fácil, podemos aplicarlo en los delitos que son causados bajo el índole de la administración pública, como por ejemplo cuando una persona requiere la licencia, ¿verdad? Va a ir a sacar la B1, entonces aprovecha las falencias de este sistema administrativo para poder obtener su licencia de una forma más rápida, más sencilla, llevando lo que son todos los delitos relacionados a la corrupción. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, viene lo que es la teoría del medio o entorno físico, que estas comparten también el modelo o el paradigma del crimen como opción racional y libre, en conjunto y libre, disculpe, con un conjunto de teorías y análisis muy heterogéneos que subrayan la relevancia decisiva del espacio físico, medio o entorno para la génesis del comportamiento delictivo. Cuando escuchamos esto, podemos pensar, o más bien nos recuerda a lo que es la escuela de Chicago, ¿verdad? Cuando explica cómo el lugar puede facilitar la conducta delictiva o el génesis o el desarrollo del delito, ¿verdad? Ahora, para finalizar, vamos a hablar sobre lo que son los modelos científicos positivistas y neopositivistas. Estas lo que buscan es explicar el delito bajo un enfoque de factores biológicos, psicológicos o sociológicos. Parten de la premisa de que el hombre delincuente es distinto del no delincuente, y este es delincuente ya sea por un trastorno, patología, por herencia genética, características físicas o su temperamento, carácter, rasgos psicológicos, y de este desprende una gran gama de ramas, ¿verdad?, interdisciplinarias que intentan explicar, como por ejemplo rasgos psicológicos, lo que es las teorías del psicoanálisis sobre la conducta de la persona, cómo ésta se desarrolla y cómo se también por herencia genética hereda factores desfavorables de los padres o de los abuelos, o si no también de trastornos, como por ejemplo si la persona tiene algún trastorno esquizotípico o esquizofrénico, neurótico, todo esto le va a afectar, y esto es lo que se explica en estos modelos científicos positivistas y neopositivistas. Bueno, compañeros y director, ya para finalizar voy a dar una serie de recomendaciones y conclusiones. En primera instancia, tenemos que pensar que, basado en la actualidad, tenemos que ser realistas, pensar en una sociedad sin crimen, sin delito. Es algo utópico, ¿verdad? Y tenemos que dar un paso a la vez. Tenemos que realizar investigaciones arduas, y esas tienen que ser basadas en el método científico, en un método con bases o cimientos ya fundamentados, bien establecidos, con un marco teórico bien establecido, ¿verdad?, que sea objetivo, ya que tenemos que recordar lo que nos decía García Pablos de Molina, ¿verdad?, sobre lo que es el empirismo. Hay que tener cuidado cuando se hacen estos tipos de trabajo, ya que si los hacemos así mal, como se mencionó antes, ¿verdad?, sin nada delimitado, sin ningún marco teórico, podríamos incurrir en un trabajo, en una especie de trabajo con un empirismo errático, subjetivo, sin bases. Entonces, compañeros, con respecto a esto, yo lo que les digo es que
no se casen tampoco con una sola teoría. Hay bastantes, hay mucho con qué trabajar. Por algo la criminología es una ciencia interdisciplinaria, es muy rica en información, y conforme también el crimen y el delito van evolucionando, esta carrera también, y como ciencia también va evolucionando. Entonces, compañeros, eso sería todo. Que pasen muy buenas noches.